Reddit pregunta: ¿cuál es la historia 100% real más aterradora que has oído? Yo lo llamaría más inquietante que aterrador, pero la mamá de un amigo vivía sola en una casa pequeña y empezó a notar cosas raras. La sopa se acababa más rápido de lo normal, desaparecían huevos, aparecían toallas mojadas en el cesto cuando ella no había usado ninguna, más trastes sucios de los que recordaba usar. Esto pasó durante meses, y pensaba que simplemente estaba olvidando cosas. Un día escuchó ruidos en el ático, y decidió subir a revisar. Lo que encontró fueron señales claras de que alguien había estado viviendo ahí. Una pequeña radio, una hornilla, un saco de dormir, una almohada, envolturas de comida. Llamó a la policía y montaron vigilancia en la casa. Días después atraparon a un hombre sin hogar que estaba subiendo por un árbol, intentando colarse por la ventana del ático. Llevaba meses haciéndolo casi todos los días. Esperaba a que ella se fuera al trabajo y bajaba a comer y usar el baño. Lo curioso es que, con el tiempo, se conocieron bien. Resultó ser un tipo muy respetuoso que simplemente estaba pasando por un mal momento. Ella no presentó cargos, lo dejó mudarse legalmente a su ático, lo ayudó a conseguir trabajo, y vivió ahí hasta que logró recuperarse. Una historia inquietante, pero con final feliz. Antes de morir, mi papá me contó una historia de cuando estuvo en Vietnam en los años 60. Estaba en una misión con otro soldado estadounidense y 5 combatientes locales del sur de Vietnam. Tenían que colocar sensores sísmicos a lo largo de unos senderos en la jungla. 2 días después de iniciar la misión, mi papá se separó del grupo con 2 compañeros para vigilar una intersección cercana. Todo estaba en silencio, solo se oían los animales del lugar. Después de observar unas horas, estaban por moverse cuando mi papá revisó por última vez el sendero, y ahí lo vio. Un soldado de caballería de la Unión, de piel clara, afroamericano, completamente vestido como en la guerra civil. Tenía 2 pistolas, un rifle Spencer y una especie de macana en el cinturón. El soldado lo miró directo, sonrió y se llevó un dedo a los labios para decirle que guardara silencio. Luego, le hizo una seña para que se apartara del camino. Mi papá reaccionó de inmediato y se escondió con su equipo. Solo unos segundos después, pasaron entre 70 y 80 soldados enemigos armados hasta los dientes. Si no fuera por esa advertencia, habrían muerto todos ahí mismo. Lo increíble es que mi papá nunca contó lo del soldado, hasta poco antes de morir. Solo se lo había contado a su abuela en su lecho de muerte, en los años 70. Y lo más escalofriante fue su reacción. Ella sonrió y sin abrir los ojos le dijo: «¿Viste a viejo Red Tom?» Red Tom fue su bisabuelo, un hombre mitad afroamericano, mitad creek, que fue explorador para el ejército de la Unión en la Guerra Civil, y luego luchó en el oeste con la caballería. Siempre llevaba 2 pistolas, un rifle Spencer y una macana indígena, justo como el soldado que salvó a mi papá en medio de la jungla. Una amiga mía en la universidad desapareció tras asistir a una fiesta en otra escuela, a unos 40 kilómetros de distancia de donde estudiábamos. Fue con otra amiga, pero en algún punto se separó para jugar cornhole, y nunca volvió. Intentaron llamarla, pero su celular iba directo al buzón. Se reportó su desaparición, la policía intervino, pero no había rastro de ella. 10 días después, un hombre sin hogar la encontró arrastrándose hasta una parada de autobús en la ciudad. Estaba pidiendo ayuda desesperadamente. Tenía una pierna y un brazo rotos, y se encontraba en muy mal estado. Resultó que en la fiesta, alguien le puso algo en la bebida. Fue llevada a la fuerza por un grupo de hombres a un departamento, donde la drogaron, se aprovecharon de ella varias veces, y la mantuvieron encerrada en un cuarto pequeño con un balde como baño. Después de ser inyectada con heroína y aprovechada nuevamente, logró convencer a uno de sus captores de que la dejara usar el baño. Ese baño tenía una pequeña ventana. Con la regadera encendida, logró trepar y saltó desde un 3er piso, cayendo en unos arbustos. Desde ahí, se arrastró hasta la calle, donde el hombre sin hogar la vio y llamó a la policía. Otros autos se detuvieron también, lo que evitó que los atacantes la recapturaran. 3 hombres fueron arrestados gracias a cámaras de seguridad que ayudaron a localizar el departamento del que escapó. Después de casi 2 años, ella volvió a la universidad, se graduó y se convirtió en enfermera. Llevaba consigo el trauma. Nunca volvió a salir de fiesta y portaba un arma donde fuera legal. Pero aún así,
siguió adelante. Tenía solo 18 años cuando todo ocurrió. Y ninguno de nosotros pudo olvidar jamás lo que vivió. Esta historia es 100% real, porque me pasó a mí. No sé si calificarla como aterradora o simplemente espeluznante, lo dejo a tu criterio. Hace años, antes de que existieran los celulares, usábamos pagers, unos aparatitos que te enviaban un número al que tenías que devolver la llamada desde un teléfono público. Yo trabajaba como técnico de soporte on-call, así que mi pager sonaba todo el tiempo, pero rara vez me llegaban mensajes con 911, que era la forma de decir llámame de inmediato, es urgente. Un día, mientras manejaba por la autopista de Orlando a St. Petersburg, mi pager suena con un número desconocido, seguido del 911. Me salgo en la primera salida, llego a una gasolinera tipo truck stop cerca de Plant City y busco un teléfono público. Tomo unas monedas, marco el número. Suena, y suena, y suena. Y justo entonces noto otro sonido de timbre, además del que oía en el auricular. Me lo quito del oído, y veo que otro teléfono público, a unos metros, está sonando como si estuvieran llamando ahí. Cuelgo el mío, y el otro teléfono deja de sonar. Me acerco, levanto el auricular, veo el número escrito arriba, lo comparo con el que me llegó en el pager. Vuelvo a mirar. Es el mismo número. Exactamente el mismo, salvo por el 911. Sentí que se me fue el aire. Le pregunté a la chica del mostrador si alguien más había usado los teléfonos. Me dijo que no, que yo era el único cliente en la última hora. Me fui de ahí con la piel de gallina. Avancé unos 10 kilómetros por la carretera y me topé con una escena espantosa. Un choque múltiple, un tráiler cargado de acero había soltado su carga, 4 autos destrozados, policías y ambulancias apenas llegando. Me detuve a ayudar, pero fue demasiado tarde. No sé quién me envió ese pager ni cómo fue posible, pero estoy convencido de que si no me hubiera detenido, yo habría estado justo en medio de ese accidente. He contado esto antes, pero es la historia más aterradora que conozco, y casi me cuesta la vida. Cuando yo era bebé, mi papá jugaba en un equipo de softball. Era de esos equipos sociales, donde después del partido salían por cervezas y pizza, y se reunían con otras familias. Mis padres eran muy amigos de 2 parejas más del equipo, y todos tenían hijos pequeños. Ese día, las otras 2 parejas habían dejado a sus hijos en una de las casas, con una niñera que ambas familias compartían. Invitaron a mis papás a ir también, a tomar unas cervezas por la noche, pero yo estaba muy inquieto, llorando mucho, y mi mamá decidió que mejor se iban a casa. Algo muy inusual, porque casi siempre se unían, y fue esa decisión la que nos salvó la vida. Cuando las otras familias regresaron a la casa, encontraron que había sido invadida. 2 hombres habían entrado, atado a los niños, a la niñera, y también a su novio que la estaba visitando. Estaban esperando que llegaran los padres. Cuando llegaron, los tomaron como rehenes. Obligaron a los padres a ir con ellos a distintos bancos y una tienda donde uno de los papás era gerente, y vaciaron cuentas y la caja fuerte. Después, regresaron a la casa. Y ahí, asesinaron brutalmente a todos. A las 2 familias, a la niñera y a su novio. A los niños también. A los criminales los capturaron más tarde. Mi papá asistió a los juicios, y fue la primera vez en su vida que dijo haber considerado apoyar la pena de muerte. Hasta hoy, le cuesta hablar de eso. Y lo más aterrador de todo es que mi mamá y yo íbamos a estar ahí. Si no hubiera sido porque ese día estuve inquieto, llorando sin parar, probablemente estaríamos muertos también. Edith. Después de tantos años contando esta historia, resulta que no era yo el bebé, era mi hermana, que nació en el 72. Mi papá siempre me lo contó como si me hubiera pasado a mí. Aún así, lo que pasó fue real, y sigue siendo escalofriante. Cuando tenía 8 años, vivía con mi familia en una casa grande y algo extraña, en las afueras de un pequeño pueblo. Por una reestructuración en el distrito escolar, mi hermano y yo íbamos a escuelas distintas y tomábamos camiones diferentes. Eso significaba que yo era el último en salir por las mañanas y el primero en llegar por las tardes. Me encargaba de apagar las luces y asegurarme de que la puerta quedara cerrada con llave. Una mañana, noté que la puerta del sótano estaba abierta y la luz encendida. Así que, antes de salir, apagué la luz y cerré la puerta.
Pero cuando regresé esa tarde, la luz estaba encendida y la puerta otra vez abierta. Pensé que tal vez se me había olvidado cerrarla en la mañana. Me acerqué para apagar la luz de nuevo, pero cuando llegué al tope de las escaleras del sótano, vi algo que me congeló la sangre. Abajo, entre las sombras, había una figura masculina, alta, inmóvil, viéndome. Entré en pánico. Cerré la puerta de golpe, empujé varias cajas contra ella y me escondí dentro del closet. No le conté a nadie por meses porque estaba convencido de que había visto un fantasma, y no quería que pensaran que estaba loco. Pero un año después, la verdad fue aún más aterradora. Mi mamá y su novio se dieron cuenta de que, poco a poco, se estaba yendo dinero. Nunca mucho, pero sumando todo, ya eran como $800 o $900. Así que empezamos a revisar la casa con linternas, buscando cómo alguien podía estar entrando. Y entonces lo descubrimos. Un tipo se metía por un pequeño agujero en la parte trasera de la casa, se arrastraba por un espacio diminuto y salía justo por el sótano. Sí, lo que yo vi no era un fantasma, era un hombre de verdad, un intruso que probablemente estuvo en la casa conmigo más de una vez sin que yo lo supiera. Saber que estuve solo con él, sin que nadie lo notara, sigue siendo una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Gracias por ver el video. Si te sentiste identificado con alguna de estas respuestas, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. ¿Tú qué opinas sobre la pregunta de hoy? Nos encantaría leerte. No olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido como este y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima.